días, hermanos. Como cada domingo los saludo en el nombre del Señor. Ya nuestro segundo servicio en el día de hoy. Y queremos también dar la bienvenida. Sé que algunos hermanos de Ovalle están llegando. ¿Llegaron ya o no? ¿Aún no? No pasa nada. Ya. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los romanos del apóstol Pablo. Vamos en Romanos capítulo 2. Ya. Todo el capítulo 2 de Romanos, los últimos que hemos estado viendo, los últimos 2 domingos, digamos, y este también, ya vamos a terminar acerca de lo que podríamos llamar el justo juicio de Dios. ¿Ya? La palabra de Dios nos habla de un juicio, nos habla de justicia, y esas cosas que a veces nos parecen duras, igual tenemos que tocarlas porque son parte de la palabra de Dios. ¿Ya? Así que vamos a leer Romanos capítulo 2. Hoy día vamos a tener una porción un poco más extensa, desde el versículo 17 hasta el 29. Así que Romanos 2, 17. Dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú, que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú, que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar en este lugar, por estudiar tu palabra. Te pedimos también en este momento que nos des un corazón dispuesto a escucharlo, a escuchar tu voz, a aplicar estas enseñanzas, Señor, y a poder entenderlas de manera correcta hacia nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta porción de Romanos 2, cuando ya estamos terminando Romanos 2, como les decía, extensa y quizás al principio un poco compleja de digerir, vamos de a poco a ir viendo qué es lo que el Señor nos está mostrando acá, qué es lo que quiere enseñarnos y cómo y de qué manera nosotros tenemos que el día de hoy también aplicar a nuestras vidas esta enseñanza. ¿Ya? Lo primero que se nos menciona acá en el versículo 17, y dice, tú que tienes el sobrenombre de judío, ¿ya? Y lo primero que debemos decir, tomando lo que veníamos hablando ya los domingos anteriores, que toda persona, ya sea que es de origen judío o de origen gentil, o sea, no judío, tiene en su corazón, ¿ya? Y tiene en su conciencia un concepto de Dios, ¿ya? Aquí nadie puede decir, mira, es que yo ignoro esas cosas, porque Dios mismo puso en el corazón y en la conciencia de cada ser humano un concepto de juicio, un concepto de lo que es correcto, de lo que no es. Por mucho que alguien ostente y se jacte de su conducta, de sus virtudes, en el fondo, interiormente, sabe que hay algo que está fallando, que esto no está completo, que falta algo más, ¿ya? Todo ser humano, porque si volvemos un poco más atrás a Romanos capítulo 2, en el versículo 14 decía,
por cuanto los gentiles que no tienen ley, personas que no conocen las Escrituras, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, lo correcto. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dándole testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Es decir, toda persona independiente que haya tenido un conocimiento exhaustivo, sistemático de la palabra de Dios o no lo haya tenido, en su corazón, en su conciencia, en sus razonamientos, hay algo que le indica lo que es correcto y lo que no es, ¿cierto? Y toda persona también sabe en el fondo de que en algún momento se va a enfrentar a un juicio. Es más, el escritor de Hebreo nos dice claramente, y escribe y dice, porque está determinado que los hombres vivan una sola vez y después de esto, el juicio. No hay más. Es decir, todos los seres humanos vamos a ir a juicio. Todos los seres humanos nos vamos a enfrentar un día a un juicio, al juicio de Dios. ¿Ya? Ya nosotros podíamos ver en los albores del Nuevo Testamento, el último profeta, digamos, que hubo, que fue Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Juan predicaba el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sabía que había necesidad de arrepentimiento, porque él estaba consciente y conocía el corazón de las personas y sabía que a pesar de que eran muy religiosos, que guardaban todas las conductas, que hacían todo y tenían todas sus ceremonias y participaban de las ceremonias, había algo que no estaba bien. Por eso él llama al arrepentimiento. Y la prédica de Juan se basaba en eso. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es más, Jesús, si nosotros vamos a Jesús, a las palabras de Jesús, ahí en Mateo 4, Mateo capítulo 4, vamos a Mateo. En Mateo capítulo 4 vemos lo que es la tentación de Jesús, ¿cierto? Jesús ayuna, hace un ayuno prolongado. Viene Satanás a tentarlo. Jesús soporta la prueba. Y después de eso dice que comienza su ministerio. En Mateo capítulo 4 comienza el ministerio de Jesús. Y en el versículo 17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso predicó Jesús en el mar de Galilea. Eso predicó allá. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces vemos que este texto de Romanos, que parece complejo, nos da a entender una sola cosa: el orgullo y la soberbia de un pueblo que se cree en alguna medida un privilegiado respecto a los otros. En alguna medida lo eran, pero vamos a entender por qué lo que era eso también, ¿ya? Pero hoy en día también esto se aplica a la vida de cada uno de nosotros. En el grupo de varones estamos terminando ya el Sermón del Monte. Con los jóvenes también estamos viendo el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es otra cosa que una advertencia quizás para los creyentes o para los religiosos, entre comillas, que se consideran quizás como también ser de alguna manera de una casta superior, por decirlo así. Por eso es que Jesús le dice: tú cuando ores, ¿cierto? Y te paras en las plazas para que todos te vean que estás orando. No lo hagas así, ¿cierto? Entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en secreto ora a tu Padre y tu Padre te va a recompensar. Pero no seas hipócrita, le está diciendo. Después le dice a otro, en el Sermón del Monte, nuevamente Jesús le dice a otro: cuando des limosnas, no seas como aquellos que hacen tocar trompetas para que todo el mundo sepa que tú diste esa limosna, porque ya tienes tu recompensa, que es el aplauso de la gente. ¿Me entienden? Entonces, el Sermón del Monte también es una advertencia a aquellos que se creen religiosos o se consideran religiosos y basan la esperanza de su vida eterna en lo que sería la tradición religiosa. No estoy diciendo que sea malo, para nada. Por el contrario, el que una persona haya sido instruido en la palabra, que desde niño quizás haya ido a un colegio religioso, que tenga una instrucción, en ese sentido es muy bueno y necesario.
El tema está en creer que por eso Dios te va a decir, entra en el gozo de tu Señor. No es por eso. No es por eso. Aquí vamos a ir viendo y vamos a ir dilucidando esto que se nos presenta acá. Es más, si alguien quisiera basar su relación con Dios en la perfección de su vida, en su herencia familiar, religiosa, en tantas cosas más, ¿saben cuál es la norma? El Señor lo dijo en Mateo: sed perfecto, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, deberíamos ser perfectos. Situación en la cual ninguno de nosotros puede alcanzar, porque seguimos siendo pecadores y seguimos arrastrando este cuerpo de muerte que lucha. Entonces el título de hoy podríamos decir: cuando la herencia no alcanza. Hay veces en que la herencia no alcanza. No basta con que hayas nacido en un hogar cristiano, no basta con que tú tengas una instrucción religiosa. Es más, como les decía en el primer servicio, yo que nací y crecí en el sur, allá hay colegios religiosos, protestantes estoy hablando, desde kinder hasta cuarto medio. Incluso hay universidades que se ponen ese timbre de universidades cristianas. ¿Pero eso es garantía de algo, hermanos? ¿Podemos nosotros decir después ante el Señor: es que yo me eduqué en el colegio tanto religioso, y eso sería mi argumento ante Dios? Vamos a ver más adelante también qué es lo que debemos hacer frente a esta disyuntiva. Pero por ahora quiero dejar claro que nuestra confianza está solamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ese va a ser nuestro hilo conductor. Volviendo a nuestro texto de Romanos capítulo 2, en el versículo 17, el apóstol Pablo da la idea como los hace que reflexionen un poco. Quizás estaban adormecidos en esto y los quiere samorear, los quiere hacer reflexionar. Y le dice ahí en el versículo 17: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Tú tienes el sobrenombre de judío. Hermanos, esto de sobrenombre de judío o nombre de judío no era algo menor, porque a pesar de que ellos habían sido subyugados y habían sido esclavos, primero del imperio asirio, después Babilonia, después Grecia, ahora Roma, o sea, imperio que venía los hacía esclavos. Pero a pesar de eso, ellos eran muy orgullosos, eran muy soberbios quizás con esto. La palabra judío en su origen, para que ustedes, para aún más, esto significa alabado. O sea, hermano, mañana no te llamas más Francisco, te llamas alabado. Entonces se sentían un poco así como empoderados con esto, y lo llevaba a tener una mentalidad de quizás menospreciar al resto. ¿Ellos fueron un pueblo extremadamente favorecido por Dios? Sí, no cabe ninguna duda. ¿Fueron el pueblo elegido por Dios? Sí. Pero no para que se pusieran orgullosos, no para que se pusieran como altaneros con esto, y peor aún, no para que confiaran en su raza, en su linaje, en su tradición, como el elemento de la salvación, que los liberaría del juicio. El juicio era para los otros, según ellos, no para ellos, que eran el pueblo elegido. Ellos eran el pueblo elegido en otro sentido. ¿En qué sentido? Si nosotros vamos a Génesis, cuando Dios habla, cuando Dios llama a Abraham, allá en el capítulo 12 de Génesis, para los que anotan, Dios lo llama y le dice: tú serás padre de multitudes, ¿cierto? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo a Abraham? En ti, mira lo que le dice allá en el Génesis, serán benditas todas las naciones de la tierra. No le está diciendo la nación hebrea. ¿Me siguen? Le está diciendo todas las naciones de la tierra. Entonces ellos, el pueblo de Israel, los judíos, lo que tenían que hacer era ser un canal de bendición a otros pueblos, a otras familias. En el fondo Dios los llama para que ellos sean un puente, un canal, un río que fluya bendición hacia otros. No para que se lo guardaran, no para que lo atesoraran para ellos y que se pusieran a discriminar a los otros.
no era ese el propósito. Lo habían entendido mal. A tal punto lo habían entendido mal que el propio Jonás, ¿te recuerdan cuando estudiamos Jonás hace tiempo atrás? No mucho. Bueno, Dios le dice a Jonás, ve y predica ¿dónde? A Nínive, ¿cierto? Nínive. Hoy día, Irak. No era menor el tema, ¿cierto? Ve a Nínive y diles que se arrepientan. Porque si no, yo, el Dios de Israel, voy a dejar caer mi ira sobre ellos. Y los voy a castigar. Que se arrepientan. Jonás no va. Y muchas veces decimos, Jonás, el profeta desobediente. Mira, más que desobediente, lo que estaba pasando en la mente de Jonás era algo tremendo. Que él sabía en el fondo que si iba y predicaba del arrepentimiento, se podían arrepentir y Dios los iba a perdonar. Mira lo que estaba pensando. Porque él lo dice después, yo sé que tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia, y que si yo a esta gente le predico, esta gente se va a arrepentir. Y él no quería eso, porque era demasiado nacionalista. ¿Me siguen? Era tanto el orgullo que él sentía de ser un judío, que no quería que otros escucharan la palabra de Dios. Y cuando Dios llama a Abraham, lo llama para que en él sean benditas todas las familias de la tierra, dice. Todas las familias de la tierra, todas las personas. Entonces vemos una distorsión que se había dado a través del tiempo con las escrituras. Cuando Jesús llega, incluso cuando irrumpe Juan el Bautista, existió un periodo de aproximadamente 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista en que no hubo profeta en Israel. Y toda la palabra de Dios, toda la enseñanza quedó en manos de los fariseos, los cuales de alguna medida hicieron bien su trabajo, porque fueron celosos en guardar los textos. Los fariseos fueron celosos en conservar los textos. Pero también cometieron el error de enseñar la letra literalmente y no darle la interpretación a la letra de lo que Dios quería de ellos. ¿Me siguen la idea? Entonces por eso es que muchos estaban confiando en estas cosas más que en lo que era verdadero de Dios. Para cerrar esta idea de que no hay pueblos escogidos ni nada parecido a eso, vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Jesús está hablando con los religiosos de la época. Está siendo confrontado por ellos también. Entonces Jesús les dice, ahí en el versículo 39, después de que Jesús le pregunta y le habla acerca de la verdad, de que cómo pueden ser libres, de hijos de quién son, ahí en el versículo 39, Juan 8:39 les dice, respondieron ellos, los fariseos, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham, así, categórico. Miren la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, ellos estaban tan convencidos que por ser hijos de Abraham, por linaje, me siguen, por linaje, automáticamente eran hijos de Abraham. Pero Jesús los quiere llevar a otro plano, que es el plano de espiritual. Por eso es que después le dice algo tan fuerte, tan duro, sois hijos de vuestro padre el diablo. Ahí mismo, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, si fuerais realmente hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, hermano, no basta con recibir una herencia en la parte religiosa. Eso no es suficiente. No está mal, está bien. A nuestros hijos tenemos que heredarle cosas, tenemos que traspasarle nuestras creencias. Pero cuidado que alguien sostenga toda su vida en eso. Hermanos, estos mismos judíos, estos mismos religiosos, que según ellos eran los descendientes de Abraham, eran los que después quisieron matar a Jesús.
Porque Jesús les dijo, yo soy, ¿cierto? Y al decirle yo soy, le está diciendo la misma palabra que vimos cuando Moisés se presenta ante Dios y le dice, cuando me digan los egipcios que quién me envió, ¿qué les voy a decir? Yo soy, te envía. Yahvé, Jehová, yo soy. Jesús usa la misma palabra, dándoles a entender que Él y el Padre son uno solo. Son uno solo. El que vio al Hijo vio al Padre. El que vio a Jesús vio a Dios. Así de categórico. El que vio al Hijo vio al Padre. Hermanos, estos líderes religiosos estaban tan ensimismados y costaba tanto sacarlos de ahí que Jesús tuvo que usar palabras duras. Juan el Bautista tuvo que usar palabras duras. Veamos lo que les dice, cómo los trata Juan. Ahí vamos a Mateo capítulo 3. Volvamos a Mateo. Quisiera que nos identifiquemos también de alguna manera con estos religiosos de la época, porque muchas veces las personas basan su fe en cosas como esta. Mateo capítulo 3, versículo 7. El profeta Juan el Bautista conocía el corazón de ellos, sabía lo que estaban tramando, lo que maquinaban, las cosas que tenían. Entonces les dice ahí en Mateo 3, 7. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, le decía, ¿saben cómo los trataba? ¿Qué les decía? ¿Qué dice ahí? Generación de víboras. ¿Ah? El nombrecito que le puso. Generación de víboras. Ay, si alguien nos dijera eso. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? En el fondo, ¿quién les advirtió de un juicio? Que quieren huir de ese juicio y vienen hasta acá. Ellos eran religiosos, hacían cosas externas para ser vistos. Daban limosna y hacían que el hombre tocara la trompeta. Oraban en las plazas para ser vistos. Se ponían unas túnicas, se colgaban unas cosas por acá. Todo para ser visto por los hombres. Si usted va a Israel el día de hoy ahí con Mr. Vicent, ¿cierto? Los verá nuevamente. Los verá allá que siguen igual. Hasta que el Señor les levante el velo y vean al Señor Jesucristo como su Mesías, ¿cierto? Es lo que hemos visto también. Hermanos, así como los fariseos, muchas personas desde la época de Cristo hasta el día de hoy han considerado que están salvos o sean liberados del juicio de Dios solamente por pertenecer a una determinada denominación o por seguir ciertos rituales o por hacer ciertas cosas. Quizás muchas personas hasta el día de hoy están engañadas en esto. Están engañadas en esto. El pertenecer a una iglesia no significa nada mayormente para nuestro Señor. Incluso alguien puede decir, pero mira, yo hago esto, entonces con eso significa que para mí no hay condenación, para mí hay vida eterna, soy un hijo de Dios. Es que esto no es un axioma matemático. No funciona así. No es un polinomio. No es algo así. Vamos a ir viendo más adelante que cómo el Señor ve el corazón. No necesariamente la tradición, la tradición es suficiente. La herencia no es suficiente. No es suficiente. Si seguimos en nuestro texto, volvamos a Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 2. Versículo 17, ahí la última parte dice, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por las leyes apruebas lo mejor. Es una persona educada y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Quiero ir al versículo 24 que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Es decir, aquella persona, lo que nos está explicando acá el apóstol, es que aquella persona que toda su fe, toda su confianza se sustenta, se basa en su tradición religiosa, en su tradición familiar, pero, por eso le dice, tú que enseñas, tú que haces esto, no haces lo mismo, tú que dices que no se adultera, adultera, tú que dices que no hay que mentir, se miente, ¿cierto? En el fondo te está diciendo, mira, tú dices que todas estas cosas, enseñas, sabes todo esto, pero te comportas igual o peor que los otros. Y en esto hay que ser bien concreto y veraz. ¿En qué sentido? De que muchas veces las personas creen que porque un día levantaron la mano y dijeron sí, creo, eso es todo. No es así. El Señor nos llama a una conversión real, a un nuevo nacimiento del corazón. Como dijimos al principio, a toda persona Dios les dio una medida de fe, a toda persona Dios les dio un corazón, una conciencia y un razonamiento que le indica que va derecho al despeñadero. Si el que va al despeñadero sabe que va al despeñadero, está consciente de eso, por eso es que hace cosas a veces como tirando manotazos de ahogado. Sabe de eso. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Nos está advirtiendo contra estas cosas de no confiarnos en tradiciones religiosas ni de ningún tipo. Hermanos, nosotros hoy en día podemos también, como dice acá, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Nosotros también podemos participar de esto. Cuando una persona cree, como les dije antes, porque un día levantó la mano y entendió que que la salvación no se pierde, que Dios perfeccionará esta obra hasta el día de Jesucristo, y eso lo toma quizás como una muletilla para caminar y hacer lo que se le antoje, creo que seriamente tiene que cuestionarse de que si realmente su profesión de fe es real. Porque el Señor Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si en esa fiesta familiar, donde a esos mismos parientes antes les has hablado de Cristo, o en esa cena del trabajo, donde a tus colegas les has hablado de Cristo, el fin de año, cuando se hace la cena de fin de año, terminas peor, tendido en el suelo, peor que cualquiera otro, bailando arriba de las mesas y haciendo escándalo. ¿Acaso no se va a blasfemar los gentiles en nombre de Cristo? ¿Acaso no van a decir, bueno, y este no es el que predicaba, bueno, y este no es el que dice que va a la iglesia? Eso es más común de lo que uno cree, hermanos. Entonces, a lo mejor hay que replantearse. Y esa persona tendría que decir, pucha, estoy confiando en una religión, estoy confiando en esto, en lo otro, y realmente no estoy en lo que debería estar. No he entendido nada. No te digo que no tengas un rato de alegría con tus amigos, tus compañeros de trabajo, pero hasta eso tenemos que aprender en esta nueva vida en Cristo, hermanos. Tenemos que aprender a amar a la esposa de otra manera, amar al esposo de otra manera, ver a los hijos, amarlos, educarlos, no con los parámetros del mundo, no con los patrones, no con los estándares del mundo. Porque si no vamos a terminar haciendo lo mismo que hace el mundo. Así de simple. No crean que para nosotros va a ser diferente. Si somos unos imitadores del mundo. Es como cuando le decimos a los jóvenes, cuidado, porque en el colegio el que la lleva no necesariamente es el mejor. ¿Ya? Entonces, el Señor, ¿qué pide de nosotros? Algo completamente distinto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es lo que el Señor realmente está pidiendo de nosotros. Hermanos, todo pecado deshonra a Dios. Cuando David pecó, dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, cuando tú estás por allá, lejos, donde no hay ningún hermano en la iglesia, y te las das del el más cabo de todos los cabos, también estás pecando ante Dios. A tal punto, David dice que sus huesos se consumían. Y en esta área, nosotros somos más responsables incluso que aquellos
fariseos y saduceos que enfrentó Juan el Bautista. Porque nosotros no solo tenemos el Antiguo Testamento, la Torá que tenían ellos, tenemos el Nuevo Testamento y tenemos el Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos dice cuando estamos haciendo malo, ¿cierto? Nuestra conciencia no solamente es la que nos redarguye, también el Espíritu que mora celosamente en nosotros. Es celoso, nos quiere para nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos va a decir, te va a advertir en tus razonamientos. Entonces, de alguna manera, hermanos, aquellos cristianos o que se dicen ser cristianos, pero están permanentemente en pecado, quizás están confiando en su religión y en sus tradiciones. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que dejemos de confiar en eso. Dios no necesita más religiosos, si ya hemos tenido muchos religiosos a través de los tiempos. Y sabemos cómo terminan muchas veces esas personas. Ni hablar de los escándalos de la televisión, esa olla que se destapó años atrás, de gente que se decía religiosa. Que por muchos años y que por siglos fueron respetados por religiosos, pero no habían nacido de nuevo. Cuando Nicodemo, me gusta mucho ese pasaje, cuando Nicodemo se acerca a Jesús. Y hay muchos detalles ahí. Por ejemplo, lo primero que dice que se acercó a Jesús de noche. Quizás para no ser visto por sus correligionarios, se dice, ¿cierto? De que digan, mira, este va a Jesús. Y es de los nuestros. Y él dice que se acerca a Jesús de noche. Y le empieza a preguntar y quiere tener un diálogo quizás filosófico con Jesús. Le dice, volveré al vientre de mi madre. ¿Cómo es esto? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un antes y un después en tu vida. Nosotros, por nuestros familiares, por nuestros hijos, está bien traerlos a la iglesia, que escuchen la palabra, pero siempre orando, porque en algún momento de su vida Dios los quiebre, Dios haga lo que tiene que hacer para que exista un antes y un después. ¿Me sigue? Para que tengan ese encuentro personal con Cristo. Porque mientras no exista eso, podemos hacerlos religiosos. Y esa es nuestra oración, que Dios rompa el orgullo y doble el corazón y haga que ellos tengan un encuentro personal con Cristo. No sé cuál va a ser la experiencia de cada uno de ellos o la experiencia que haya sido de cada uno de nosotros, pero Dios tuvo un momento en la vida de cada uno de nosotros y todos sabemos cuál fue ese momento. Todos sabemos, esa es la experiencia que debemos tener. Hermanos, las ceremonias no tienen valor. Si nosotros volvemos a nuestro texto, ahí en el versículo 29, dice en Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, tú debes tener tu circuncisión del corazón. Tú eres un judío espiritual. Tú eres un hijo de Abraham espiritual. No porque eres un judío genéticamente, no. Eres un judío espiritual. Eres un hijo de Abraham en el espíritu. Por eso es que el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Porque Él va a alcanzar a todos. A todos. Entonces, y ahí termina diciendo, y cuidado con ver la alabanza de los hombres, porque si estás preocupado de la alabanza de los hombres, dice, ¿qué le dice en el Sermón del Monte? Ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa, el haber sido alabado por los hombres. Nosotros no buscamos la alabanza de los hombres. Es más, el verdadero Hijo de Dios muchas veces va a ser rechazado por los hombres, no alabado por los hombres. Dios te va a recompensar. Hermanos, pensemos en ese momento hermoso cuando el Señor te diga, bien, buen siervo fiel, en poco fuiste fiel, mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Esa es la alabanza que el Hijo de Dios espera. No otra cosa. Los ídolos de este mundo son de barro.
Son de barro. Los futbolistas, los cantantes, toda esa gente. No sé cómo alguien puede ir a pagar por escuchar a esos cantantes, pero lo hacen, ¿no? Pero esa es otra historia, hermanos. Ahora ustedes me dirán, pareciera que está un poco acorralado el religioso. Efectivamente, está un poco entrampado ahí el hombre religioso. Como les dije antes, no solamente veámoslo con el tema de los judíos, veámoslo también con el tema nuestro como cristianos, en nuestra época actual, contemporánea. La gente también se entrampa en eso, en creer que por la religión, que por hacer cosas, vamos a alcanzar salvación. No es así. Quiero que podamos, de alguna manera, dar luz a todo lo que hemos visto a través del profeta Miqueas. Ustedes me dirán, ¿cómo Miqueas? Si los profetas también no eran muy didácticos algunos, ¿cierto? Vamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, en el versículo 6, nos dice la palabra de Dios. ¿Llegaron? ¿Miqueas 6:6? Sí. Vamos a dejar ahí un ratito, traigan esta otra cosa, el indicador, pónganlo en Miqueas, porque ahí vamos a estar algunos minutos. ¿Ya? Miqueas 6. Está antes de Sofonías, ¿ah? Para los que no se ubican. Quizás por ahí se ubican más. Ya. Descomprimimos así, ¿cierto? Ya. En Miqueas 6, versículo 6 dice así. Quizás una pregunta hasta honesta y sincera que se hace un hombre religioso. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? ¿Cómo voy a adorar a Dios? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? Se pregunta. ¿Con becerros de un año? ¿Qué haré? Entonces él dice, aparte de lo que ya se me ha enseñado en la religión, ¿qué más religioso puedo ser? Yo quiero ser más religioso, quiero ser más becerros de un año, o sea, quizás como lo mejor. Siempre se ha dicho que eso es como, vamos a estar ya cerca de la hora del almuerzo, pero dicen que eso es como como el filete. En el sur dicen, este es un corderito de un año, ¿cierto? Eso que venden para la Navidad, los preparan ahí, lo empiezan a engordar con pasto verde, ¿cierto? Entonces dice, daré eso a mi Señor, holocaustos con becerros de un año. ¿Qué haré para agradar a Dios? Se está preguntando. Entonces, hermanos, muchas veces también podemos caer en obedecer las formalidades externas y querer esas formalidades, como decirle, perfeccionarlas aún más. Y nos quedamos en eso y perfeccionamos la formalidad, ¿me sigue? Y le damos vuelta y nos quedamos en eso y la atornillamos a la formalidad y no nos preocupamos de lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y esto es tan complejo y es tan... Porque se recuerdan cuando Pablo estaba preso con Silas allá en Filipos, ¿cierto? Capítulo 16 de Hechos, para lo que leen. Y están presos. Viene el terremoto ese y el carcelero escucha a Pablo cantar himnos y a Silas. Y se ha atemorizado ese hombre. Y dice a Pablo, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? ¿Se recuerdan? Para ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es quizás la misma pregunta que se hicieron la gente en el tiempo del profeta acá. Y le dicen al profeta Miqueas, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Cómo adoraré? ¿Qué haré? El carcelero de Filipos dice, ¿qué haré para ser salvo? ¿Cómo haré? Y esa es una pregunta recurrente. ¿Me presentaré con holocausto, con becerro? Es decir, siempre el ser humano quiere hacer algo. ¿Qué voy a hacer yo para Dios? ¿Cómo compenso el amor de Dios? ¿Cómo compenso su fidelidad? Porque hay gente que a lo mejor no ha sido instruida, pero en su conciencia, en su corazón dice, hasta aquí Dios me ha protegido. Me ha ido bien en mi trabajo, con mis hijos, son sanos, qué sé yo, tantas cosas que como familia se espera. ¿Cómo voy a compensar a Dios? Mandaré holocaustos. ¿Qué haré?
en los días de Jesús, también le hacían la misma pregunta. Entonces le preguntaban los fariseos a Jesús después que los encaraba. Le decían, ¿qué haremos entonces? Y Jesús le decía, esta es la obra de Dios, que creáis al que Jehová ha enviado. O sea, crean en el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Pablo y Silas al carcelero? Ustedes lo saben. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Entonces ya estamos desenredando la madeja. No es la religión, no es la formalidad, no son los holocaustos, no son los sacrificios, no son las formalidades. Es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, las obras, por más que las perfeccionemos, nunca van a ser el puente que va a permitir que nosotros los seres humanos lleguemos a la presencia de Dios. Esa cruz es el puente. Esa cruz es el único puente que nos puede llevar hasta allá. Y siguiendo en Miqueas, por eso le dije, quédense ahí, dice, el versículo 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? O sea, está razonando y dice, claro, estoy haciendo esto, estoy dando una ofrenda de aceite, de becerro, pero a lo mejor lo que Dios quiere es más. Fíjense, la mente dice, como cuando decimos más de lo mismo, ¿cierto? O sea, hay que hacer más, a lo mejor es poco. Y sigue en su razonamiento religioso, en su concepto religioso. Tengo que hacer más. Es como antiguamente, no sé si escucharon alguna vez, que había gente que iba a misa todos los días, ¿cierto? Todos los días. Porque a lo mejor no era suficiente una vez. Entonces creía que haciendo más de lo mismo estaba más cerca de Dios o era más salvo, no sé. Decía, todos los días. Largas oraciones, letanías. Se juntaban en las casas, largas oraciones. Entonces parece como que el que más aguantaba, ese era más espiritual. ¿Ya? Eso haré. Arroyo, aquí dice, daré 10.000 arroyos de aceite, o sea, algo abundante. Hermanos, no se trata de arroyos abundantes, no se trata de nada de eso. La religión externa, sin una experiencia interna, sin una realidad interior, no tiene ningún valor ante Dios. Absolutamente nada. No sirve de nada ante Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros vemos por ojos, por vista, dice la palabra, ¿cierto? Y somos engañados permanentemente. Pero Dios no puede ser burlado porque Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Da lo mismo si llevas becerro, holocausto, da lo mismo. Porque Dios ve tu corazón. Y mientras el corazón esté entenebrecido, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Volveré a contarles el paralelo de David y de Judas. David fue un hombre pecador. Pero David dice que se volvió a Dios y le dijo, contra ti he pecado, solo contra ti, límpiame y seré limpio. Y volveré, dice, a la congregación a cantar tus alabanzas. Él sufría porque había perdido el gozo de su salvación. Eso dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Él había perdido el gozo de su salvación, había perdido la comunión con Dios, había perdido esa intimidad que tiene todo hijo de Dios en su cuarto, orando de rodillas con su Padre. Había perdido esa relación hermosa de saber que era escuchado por Dios, que era atendido por Dios. Eso lo había perdido y eso lo tenía mal. Allá en el Salmo 51 él se derrama, ¿cierto? Pide perdón y es restaurado. Volveré a cantar tus alabanzas en la congregación. Judas, por el contrario, era un hombre religioso que quizás observaba el día de reposo. Era muy religioso, era muy así, todo correcto. Pero sin embargo, su corazón era el de un traidor. Era de un hombre que no había sido regenerado interiormente. Por eso entrega al Señor. Porque no había entendido que había que nacer de nuevo.
Entonces la diferencia está en que Dios ve el corazón. Acá en Miqueas, el versículo 8, nos arroja la luz sobre esto. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Humillarnos ante Dios. Caer de rodillas ante Dios. Y entender, la religión hablaba de un camino. La religión hablaba de ciertas ceremonias, de cosas. Por eso Jesús declara y dice, yo soy el camino. Déjense de hacer cosas. Si yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús mismo se declaró como el camino. Entonces no podemos nosotros atribuirnos mérito alguno, ni a nuestra herencia religiosa, ni a nuestra herencia sanguínea, ni a nada. Hermanos, siguiendo con el Sermón del Monte, y ya para ir terminando con esta idea, con el Sermón del Monte quiero llevarlo, toda esa cosa religiosa, al Sermón del Monte. Cuando Jesús les dice, en aquel día, habla del juicio, ¿cierto? En aquel día dice, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos... Y yo les voy a declarar, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermano, todos nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Podemos caer en pecado, pero lo que Dios nos pide es arrepentimiento. Arrepentirnos y volvernos a Dios. Ese era el secreto que Jonás sabía en su corazón, que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Hoy día es lo mismo que predicó Juan el Bautista. Arrepiéntanse, generación de víbora. Jesús predicó arrepiéntanse y nosotros debemos seguir predicando ese mensaje. Arrepiéntanse. Solamente a través de Jesucristo hay salvación. Solamente a través de la fe. Por ninguna circunstancia, por ningún motivo creamos en las obras. Si no nos va a pasar como aquel hombre que termina el Sermón del Monte, ¿cierto? Que construyó su casa en la arena. Vinieron montes, vinieron ríos y la casa no soportó porque estaba construida en la roca de la religión, de la tradición familiar, de la cultura, de las costumbres. No se trata que porque un día al año no comas carne, eres más espiritual o eres más cristiano. No se tratan de esas cosas. Se trata de entregar tu vida a Cristo, de abrir tu corazón y de decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cierto? Eso es lo que debemos hacer. Y el Señor te va a decir, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y como siempre te pedimos que tengas misericordia de aquellos, Señor, que quizás en este momento nos han visto, nos han escuchado a través del internet o que están acá presentes, pero están confundidos en su vida y dicen, ¿qué haré, Señor? ¿Tendré que hacer más religioso? ¿Tendré que hacer más cosas? Que tú les levantes el velo y entiendan que tienen que nacer de nuevo. Que no hay otra forma que no sea entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo, reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y así tú perfeccionarás su vida hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía y que tendrá su fruto, Señor, y que impactará de la forma que tú quieres que lo haga. En el nombre de Jesús. Amén.